Jesús se entrega todo. Vamos a cantar, entregando todas nuestras dificultades, tristezas al Señor. Cante con nosotros. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Ustedes también canten. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. A Jesús se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. A Jesús se entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. Cantemos. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. A Jesús se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. A Jesús se entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Amén. ¿Cuántos tenemos gozo en nuestro corazón? Vamos a cantarlo. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Con gozo debemos cantar al Señor. Con gozo canto al Señor desde que salvo soy, pues es mi Rey, mi Salvador, desde que salvo soy.
gozo tengo que es sin par, desde que salvo soy. A Cristo alabo sin cesar, desde que salvo soy. Dígalo. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo tengo un cara al cual iré, desde que salvo soy, y allí seguro viviré, desde que salvo soy. ¿Cómo dice? Desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Amén. Hola, muy buenas noches, apreciada iglesia. El Señor les bendiga grandemente en esta oportunidad. Estamos agradecidos a Dios por este privilegio que nos permite de juntos poder reunirnos en este lugar para honrar y glorificar el nombre de Dios. Los invito para que allí de manera reverente puedan inclinar sus rostros y podamos juntos acercarnos a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que nos permites acercarnos a tu presencia. Lo hacemos a través de los méritos de Jesús, invocando tu nombre, Señor, y rogándote que el Espíritu Santo pueda conducirnos al estudiar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. La historia de Moisés es una de las historias más fascinantes de la Biblia. Nació bajo un milagro, ¿cierto? Fue preservada su vida con otro milagro, así que milagros tras milagros fueron una experiencia en la vida de este gran líder de Dios. Pero no así fue su inicio o el inicio de su liderazgo. Moisés tuvo que enfrentar diferentes adversidades en su vida antes de poder llegar a convertirse en esa vasija útil para el Señor. Y en esta oportunidad vamos a recordar algunos aspectos de la vida de Moisés que nos permitirán también aprender grandes lecciones para nuestra vida y, por supuesto, aplicarlos. Recordamos que el nacimiento de Moisés fue un nacimiento, aunque natural, pues fue una oportunidad que Dios le permitió, en medio de las circunstancias tan adversas que estaba viviendo el pueblo, llegar a la vida y convertirse en un hijo adoptivo de la hija del faraón. Es impresionante la forma como nos presenta la Biblia, esta forma como llegó al palacio real, llegó al palacio del faraón y pudo allí formarse como uno de los hijos herederos del trono. Pero la palabra de Dios en el capítulo 2, en el versículo 11 del libro de Éxodo, nos presenta que Moisés, ya crecido, pudo tener la oportunidad, además de haberse educado como uno de los grandes generales de forma militar y aprender todas las lenguas y tener la oportunidad también de ser un hombre poderoso en palabras y en obras, en el ejército, en todos los asuntos de la economía egipcia. Moisés ya conociendo también los antepasados o cómo su vida había llegado a convertirse, a pesar de ser un esclavo hebreo, en un gran líder egipcio, un día tuvo el deseo de comenzar a ayudar a su pueblo. Ya Moisés sabía que su pueblo era esclavizado y él pensaba que estando en el palacio entonces tenía una mayor posibilidad de liberar, de ayudar al pueblo de sus padres. Así que el versículo 11 del capítulo 2 de Éxodo dice: en aquellos días
Sucedió que ya crecido Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos. Moisés se indignó tanto al ver el sufrimiento que tenía su pueblo que Moisés decidió que él tenía que hacer algo para liberarlos. Pero Moisés, además de esa indignación, además de la compasión que sentía por su pueblo, Moisés tenía un defecto que quizás muchos de nosotros podemos tener o manifestar en algún momento de nuestra vida. Moisés, al observar, dice el versículo 12, que miró por todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo enterró bajo la arena. Moisés pensó que con ese acto podía convertirse quizás en un gran libertador y utilizó esta estrategia, la estrategia del mal, de la venganza en sus propias manos, utilizando su propia fuerza, su propio poder para llegar a convertirse en ese líder que quizás el pueblo estaba necesitando en ese momento. Recordemos que el pueblo en ese instante, en esa época, el pueblo estaba clamando y gimiendo a Dios por causa de la dura servidumbre que están viviendo. Así que Moisés vio de primera mano el sufrimiento de su pueblo, se compadeció de él e intentó entonces hacer algo para aliviar el sufrimiento de sus hermanos, de los hebreos, pensando así él que los hebreos lo iban a recibir y le iban a dar la bienvenida como el libertador que ellos necesitaban. Entonces Moisés escondió su pecado bajo la arena. Y el versículo 13 dice que al día siguiente salió otra vez con el mismo propósito de mirar la condición de su pueblo y saber qué podía hacer por él. Y dice el versículo que salió y vio a dos hebreos. Ya no vio a un egipcio y a un hebreo peleando, sino que vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro. Viendo esas circunstancias que estaba viviendo, le dice a su hermano, a los hebreos, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Moisés, con su liderazgo que tenía, con todas las artes que había aprendido en Egipto, tenía la capacidad de ser un gran líder. Pero miremos lo que ocurrió. El versículo 14 dice, y él respondió, el hebreo que estaba golpeando a su prójimo, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés había visto por todos lados y no vio a nadie que lo estaba observando. Pero desafortunadamente o afortunadamente para él, alguien, quizás muchos, estaban mirando el accionar de Moisés. Estaban mirando la forma como él estaba actuando, como él estaba dirigiendo las cosas para convertirse en ese gran líder y así librar a su pueblo. Y entonces el versículo continúa diciendo, el versículo 14, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Muchas veces nosotros tenemos actos en nuestra vida que pensamos que nadie los ha visto. Pensamos que nadie está observando nuestro comportamiento. Quizás miramos para todos lados, en la oscuridad, en las sombras, y creemos que nadie nos está observando. Y es posible que ningún ser humano nos esté observando, o así lo pensemos. Pero hay un dicho popular que dice que las paredes tienen oídos. Así que uno tiene que estar muy atento con lo que vaya a decir, porque es posible que nuestros enemigos estén allí alrededor escuchándonos. Pero además de las personas, del ser humano que pueda estar allí observando nuestro comportamiento, hay alguien al cual no le podemos esconder absolutamente nada. Y ese alguien es Dios. Moisés pensó que su pecado no iba a ser descubierto, pero personas de su misma
raza, se habían dado cuenta y ya estaba el comentario de boca en boca. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyéndolo el faraón acerca de este hecho, o sea, fueron tantos los comentarios y se corrió tan rápido la voz que hasta el faraón llegó a escuchar los rumores de que Moisés, uno de sus hijos herederos al trono adoptivo, estaba haciendo la guerra contra su misma nación, contra el faraón. Y entonces dice el versículo que el faraón procuró matar a Moisés. Era inaudito que un egipcio de tan alto rango como era Moisés, llegara a matar a otro egipcio. Eso era inadmisible, no se podía entender. Por lo tanto, la pena capital era lo que esperaba a Moisés. Así que dice el versículo que Moisés huyó delante del faraón y habitó en tierra de Madián. Moisés tuvo que huir durante 40 años para aprender qué era lo que realmente tenía que hacer para salvar al pueblo de Israel, a sus hermanos, a sus hebreos. Quizás Moisés durante todo ese tiempo, como lo dice, sigue siendo el capítulo 2 del versículo 16 hasta el 25, Moisés tuvo que aprender a confiar en Dios. Moisés tuvo que desaprender todo lo que él había aprendido en Egipto. Y entonces Moisés se establece en Madián, tiene familia, tiene hijos y se convierte en un pastor. Moisés desaprendió completamente todo lo que había aprendido en esos últimos 40 años de su vida. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios tenía un plan muy especial con Moisés. No importaba cuánto tiempo había pasado desde la huida de Egipto hasta Madián, Dios tenía un plan. Y cuando el líder de Dios estuvo preparado para servir a Dios, entonces Dios pudo utilizarlo para convertirse en ese gran libertador del pueblo de Israel. Pero Moisés duró tanto tiempo apacentando ovejas que Moisés perdió toda posibilidad o esperanza de ser ese líder. Tanto es así que en el capítulo 3 y 4 nos habla acerca del llamamiento de Moisés. Y Dios habla con Moisés, Dios le dice a Moisés que él va a ser el que va a liberar al pueblo de Israel, y Moisés como que dice, wow, después de tanto tiempo voy a convertirme en el líder, voy a convertirme, eso la gente no me va a escuchar. Recuerdo la experiencia que tuve en el pasado, dice Moisés, si intentaba ayudar a dos hebreos que se estaban peleando y me decían que nadie me había puesto por juez, ¿cómo me van a creer? ¿Cómo van a pensar ellos que Dios me está llamando? Entonces Dios le dice a Moisés, ve, porque yo he visto el clamor de mis hijos, yo he visto la aflicción que hay en ellos. Y en ese momento en que Moisés estaba en el palacio real, Moisés, ni él ni el pueblo estaban listos para ser liberado el pueblo y Moisés el libertador. La gente no reconocía a Moisés como el libertador, y Moisés no estaba preparado porque tenía mucha confianza en sí mismo. Y Dios le dice a Moisés que él va a ser el libertador, que él va a ser el líder, que se prepare, y le da señales, le muestra misericordia al permitirle hacer señales del llamamiento que le estaba haciendo, diciéndole Dios a Moisés que sí, el pueblo lo iba a escuchar. Y Moisés le dice, Señor, envía a otro, pero es que mira, yo soy tardo para hablar, soy torpe de lengua. Y Dios le dice, ¿quién le dio la boca o quién abrió la boca al mudo? Dios podía hacer lo que él quisiera, pero no había otra persona como Moisés para llegar a hacer lo que Dios quería hacer. Moisés estaba vaciado de toda confianza en sí mismo. Moisés era un hombre que durante toda
su juventud había aprendido grandes artes económicas, del liderazgo militar, en muchos idiomas, y era un hombre poderoso en palabra, pero había perdido tanta la confianza en él que por muchos intentos le dijo a Dios que no quería ir, porque tenía miedo, porque no confiaba en él mismo. Y yo les quiero decir, apreciados hermanos, apreciados amigos, Dios tiene un plan especial para ti. Dios tiene un propósito especial con tu vida, con mi vida, con cada uno de nosotros, en las diferentes áreas del conocimiento y del servicio. Dios tiene un propósito especial. Y si eres como Moisés, que ha sido vaciado del orgullo, que ha sido vaciado de la confianza propia, entonces estás preparado para dejarte utilizar por el Señor. Yo quiero invitarte esta noche a que tú sigas reflexionando en la historia de Moisés y que sigas confiando en el Señor, en su fuerza y no en tus propias fuerzas. Porque cuando confiamos en nuestra fuerza, fracasaremos. Cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que somos finitos, que nos equivocamos, entonces estamos preparados para depositar nuestra confianza en el Señor, y el Señor se encargará entonces de darnos los resultados que Él ha preparado para nuestra vida. Yo quiero invitarte para que allí tú puedas darle like a esta programación, en señal de que estás aceptando el llamado de Dios de participar en su obra. Los invito también para que inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque la historia de Moisés nos enseña de que a pesar de nuestro pasado, de nuestros errores, de nuestra confianza propia, Señor, tú tienes un plan para nosotros. Así como lo tuviste con Moisés, tienes un plan para nuestra vida. Rogamos, Padre Celestial, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a desconfiar de nosotros mismos, a no colocar la confianza en la carne, en nuestras capacidades, sino, Señor, ser vaciados de nosotros, del orgullo, y entonces poder aferrarnos temblorosamente a los pies de nuestro Salvador y decirle: Señor, aquí estoy, dispuesto a que tú me utilices si de algo te podemos servir. Gracias, Padre Celestial, bendice a cada hijo tuyo que está haciendo esta oración. Danos tu bendición, Señor, y la seguridad de tu aceptación. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.